Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta su posada, Las Cuatro Escobas. Es un placer tenerlos por acá. Espero, la verdad, que se esté escuchando bien, que la música que se escuche a gusto, con un volumen decente para que la tengamos de fondito. Y cuéntenme cómo les ha ido esta semanita ajetreada, con bastantes lluvias, con un calor aquí en la Ciudad de México que da miedo. La verdad, si me ven sudar es porque tengo todas las luces enfrente de mí, las de atrás y todo lo demás. Y todo el set es un poquito complicado. También se escuchan por ahí el sonido de los ventiladores, me avisan, porque tengo dos ventiladores adentro del estudio. Y la verdad es que sí está bastante fuerte. Ahí, bueno, les damos la bienvenida. Así es. Debu, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal? Y qué bueno que están por acá. Cuéntanos cómo les ha ido. Y bueno, pues este día va a ser, como siempre, un poquito controversial, pero sano, a gusto, tranquilo, con un poquito como de salseo en ese sentido, para que participen y para que den un poquito de su opinión, de lo que piensan en ese sentido. Ahí, Eduard, saludos amigo, ¿cómo estamos? Desde Buenos Aires, Tigre, bien, Debut desde Buenos Aires, saludos a todos los de Buenos Aires, saluditos por allá. Lauti, nos escuchan los ventiladores, qué bueno, muchísimas gracias por avisarnos, qué bueno que nos escuchan, bueno, y qué bueno que nos escuchan los ventiladores, porque por acá tenemos uno por acá, uno chiquito y uno grande atrás, que la verdad está haciendo un calor impresionante. Eduard, mil abrazos, hermano. Y bueno, vamos a darle que a este tema bastante rico, bastante sabroso. Hoy, ya saben que en este programa de Las Cuatro Escobas me encanta y me fascina hablar un poquito como de historia, enlazarla con los videojuegos y que den sus opiniones y ver a ver qué tenemos por ahí, ¿no? Entonces vamos a pasar un poquito, ahí tengo unas imágenes. No me gusta verme así porque realmente solo sería una plática, pero se estarían imaginando todo lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces preparé ahí unas diapositivas pequeñitas para que lo vayamos viendo, ¿no? Pero antes de eso, pues me gustaría plantear esta pregunta que probablemente en el futuro vamos a poder contestar en un futuro inmediato, dentro de estas 2 horitas que vamos a estar por acá. Y es más que nada, ¿por qué el avance de la inteligencia artificial está siendo tan gigantesco y tenemos avances tan grandes, pero por qué dentro de los videojuegos aún no vemos esos avances? ¿Por qué no vemos un juego súper complicado que aprenda de los movimientos de los jugadores y solo los primeros puedan ganarles o cosas por el estilo? ¿Por qué no vemos este gran avance que tenemos en la inteligencia artificial dentro de los videojuegos? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar, pero para esto tenemos que ir un poquito más a fondo y tenemos que descubrir o redescubrir más bien y saber de dónde viene esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de historia y vamos a verlo hacia el tema enfocado tanto de un lado videojuegos como del otro lado inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos por ello. Voy a pasar a la de la presentación. Díganme si todo se escucha bien. Y vamos para allá. Ahora sí, ahí tenemos también, les anticipo, tenemos ahí la musiquita que se está escuchando. Todo es free copyright, quiere decir que no tenemos ningún problema. Si les gusta alguna, díganme, les subimos un ratito. Si no les gusta, podemos cambiarla y seguir. Entonces tenemos ahí varia musiquita ahí de fondo que se va a estar escuchando, ¿no? Entonces, ahí pueden ver mi pantallita, espero que sí, espero que la puedan ver por ahí y espero que la puedan ver. Bienvenidos. Y entonces vamos a retomar cuál fue el primer videojuego dentro de nuestra era que realmente utilizó, entre comillas, después lo debatiremos y me dirán si sí o si no, la inteligencia artificial, ¿no? Y el primer videojuego que lo utiliza se llama Nimrud en 1951 y es una máquina que se desarrolla en el Reino Unido, fabricada por una compañía que se llama Ferranti. Y lo que es que lo que trataron de hacer no es que había una exposición de videojuegos para nada, porque no existía en ese momento, pero sí una exposición de lo que la compañía Ferranti podía hacer o la capacidad que tenía para poder hacer el cómputo, ¿no? Y entonces para hacerlo, pues contrataron a una persona que se llama John
McCarpace, John McCarpace, para poder desarrollar esta máquina del videojuego. ¿Y qué podía jugar? Porque ahí se ven así como algunos botoncitos por ahí así medio raros. Y dice, bueno, pero ¿qué clase de videojuego es este, no? Bueno, pues ni más ni menos, en esta máquina se podía jugar un juego milenario. Perdónenme si estoy mal o si estoy bien, si alguien conoce alguna historia de origen japonés, en donde se llamaba el juego NIM. Y el juego consistía básicamente en poner ya sea piedritas, papelitos, whatever, lo que ustedes quieran, en una fila, o también había en una especie de pirámide, pero bueno, podía ser en una fila, y en la fila, al momento de poner estas piedritas o estos papelitos, jugabas contra alguien más, y el chiste es que podías quitar un papelito, 2 papelitos o hasta 3 papelitos. Y el último que quitara el último papelito era el que perdía, ¿vale? Entonces, básicamente, o sea, el chiste del juego pues era jugarlo en este sentido, en esta máquina que era de inteligencia artificial. Porque obviamente ella tomaba la decisión y lo que hacía es que competías contra ella en este juego de NIM. Y tenía varios niveles, se dan cuenta como que tiene varios ahí botoncitos en ese sentido, y tenía hasta la pirámide de ahí. En la pirámide variaba un poquito la forma en la que se jugaba, ya que podías quitar toda la fila o cualquier número de piedritas o papelitos que estuvieran en una fila. Igual, del mismo modo, el último que quitara el último papelito, piedrita, palito o lo que fuera, pues perdía, ¿no? Entonces, esta máquina se fabrica en eso, y obviamente hay que destacarlo, que la computadora medía 3.7 metros por 2.7 metros por 1.5 metros. O sea, era una cosa no como la conocemos el día de hoy, ya que era, pues recordemos, 1951. Pero esta es una de las primeras máquinas que se conocen de inteligencia artificial, que lo que hacen es que puedes jugar contra la computadora. Un juego que está programado y que te permitía poner nivel, ¿no? Te permitía poner ya sea dificultad o alguna otra cosa. Y les voy a enseñar más o menos cómo se veía el panel de la maquinita aquí en ese sentido. Y el panel de la maquinita, aquí como lo podemos ver, pues estaba muy, muy chévere en ese sentido. Pues podíamos ponerle, de hecho esta cosa es más o menos funcional. Lo encontré, pero realmente no pude hacerlo funcionar, y ya te dice que juegues contra tú mismo, contra un oponente, de manera lenta o de manera rápida, manual o automático, y si va tu turno o el turno de la computadora, ¿no? Y básicamente a eso se dedica. O sea, tú podías poner cuantos quiera que sea de los papelitos o de las líneas para que fuera mucho más complicado, y entonces tuvieras que quitar toda la línea, o 1 o 2 o 3 o los que quisieras, y el último que quitara el último de los foquitos pues era el que perdía, ya sea que perdiera la computadora o perdieras tú mismo, ¿no? Pero bueno, ese es el principio básicamente de lo que conocemos hoy en día como inteligencia artificial y con las computadoras. Pero realmente ya sabemos que somos videojugadores y pues tenemos que pasar de esto a un paso gigantesco, y no puedo dejar de lado algo muy importante dentro de eso, ¿no? ¿Y qué es? Pues Pac-Man, ¿no? Y tenemos que hablar de Pac-Man porque definitivamente es uno de los primeros juegos que hace la inteligencia artificial, o más bien explota de una manera muy padre la inteligencia artificial. He de decir que cuando estaba grabando todo esto, cuando estaba más bien haciendo la investigación para hacer el Twitch o el stream para ustedes, la verdad es que me sorprendió gratamente la dificultad con la que Namco desarrolló Pac-Man. No fue nada sencillo, no fue nada fácil, no hubo algo tan sencillo como lo vemos hoy en día, y que probablemente pues que nosotros estamos acostumbrados a juegos tan impresionantes como Ghost of Tsushima o como Helldivers 2 o como cualquier otro juego que hoy en día y cuando vemos Pac-Man decimos, bueno, ¿y eso qué, no? Pero definitivamente me gustaría hablar bastante y sí tener ese amor por este videojuego que marcó un hito
dentro de la inteligencia artificial de nuestros días a lo que es, bueno, más bien de esos días a lo que es hoy. He de decir que le tengo mucho cariño porque en mi práctica profesional de la vocacional yo hice un Pac-Man y cuando lo hice no tuve en cuenta nada por el estilo de que lo que aquí plantean, porque yo tuve que hacer, no existía el internet como tal cuando yo pasé por la universidad. Entonces yo tuve que analizar el videojuego y yo pensaba que se desarrollaba de una manera, y ahora que hice este análisis, pues sé perfectamente que estaba totalmente equivocado de cómo se hacían las cosas, y es grato pensarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos en Pac-Man? Ya sabemos que es la bolita amarilla que se come las pildoritas, y tenemos estos 4 fantasmas, ¿no? Entonces el desarrollador, para hacer las coordenadas, dividió toda esta malla de los niveles ahora sí que valga la redundancia, en una malla realmente que tenía bastantes cuadritos por cuadritos. Por aquí creo que de tener el dato se me habrá perdido en algún lado o algo por el estilo, pero bueno. Pero no nada más hizo eso, sino que los fantasmas tenían ciertos cambios o modos que se hacían dentro del videojuego. Y estos cambios o modos se llamaban perseguir o dispersar. ¿Qué pasaba? Él dijo, bueno, va a ser muy fácil que si yo todo el tiempo programo con una personalidad a los fantasmas y lo que hago es que todo el tiempo sigan esa personalidad, no va a haber cambios. Entonces lo que hacía es que cada cierto determinado tiempo los fantasmas seguían el patrón que vamos a ver en un rato y que lo vamos a analizar un poquito más a detalle, y seguían ese patrón y después lo dejaban y se dispersaban. ¿Qué quería decir? Que cuando la variante normal era perseguir, pero llegaba un momento en donde se dispersaban. Entonces, y aparte esto cambiaba conforme a los niveles. Los niveles del 1 al 2 era más o menos así. Se dispersaban durante 7 segundos, luego perseguían durante 20 segundos, luego se dispersaban durante otros 7 segundos y luego se hacían persecución durante otros 20, y después nada más se dispersaban 5 segundos y después otros 20 perseguían, y después durante los 5 segundos restantes hacían otra vez la dispersión, pero después todo el tiempo perseguían. Quiere decir que si tú te tardabas más de los 7 segundos con los 20 segundos, 7 segundos con los 20 segundos, 5 segundos con los 20 segundos, 5 segundos, empezaban directamente a atacarte al 100%. Esto hacía que la inteligencia artificial que nosotros creíamos en el juego pues variara, y obviamente los campeones mundiales de Pac-Man pues seguramente lo reconocieron el patrón y seguramente lo analizaron, ¿no? No sé si alguno de ustedes por ahí jugó Pac-Man, pero digo, yo de chamaco lo adoraba y me encantaba hacerlo, ¿no? Pero aparte de esto, la dificultad iba subiendo, porque después del segundo nivel se dispersaban menos y atacaban más seguido. Y después del quinto o sexto nivel, realmente ya el ataque era casi constante y era muy pequeño el momento de dispersión. Por eso ven que cuando empiezan el Pac-Man, y ahora la tarea es jueguenlo, o sea, échense una partidita de Pac-Man y vean cómo al principio, por 7 segundos, todos los fantasmas van a seguir este patrón que estoy mostrando. Quiere decir que el rosa se va a ir a la esquina superior izquierda, el rojo a la esquina superior derecha, el orange, naranja, se va a ir a la esquina inferior izquierda, y el azul se va a ir a la esquina inferior derecha. Y dense cuenta que al principio van a seguir ese patrón, y después de 7 segundos van a empezar a hacer para lo que fueron programados. Ahora, también dentro de la cuadrícula, Namco lo que hizo es que puso unos cuadritos verdes que después van a tener un poco de sentido para poder calcular la trayectoria de lo que eran los fantasmas, ya que no hablaríamos de una inteligencia artificial si no podríamos decir que los fantasmas tenían personalidades. Y sí, los fantasmas tenían personalidades. Aquí en América se les conocía
con un nickname y como la personalidad que tenían, y en Japón se conocían con otro nickname y aparte con una palabra que el significado y la traducción era un poco diferente. Por ejemplo, del rojo, aquí se le llamaba Blink, en Japón se llamaba Akebei, y la personalidad del rojo era, en América se le llamaba Shadow, sombra, y en Japón la traducción sería perseguidor o perseguidora, o cazador o cazadora. Perdón. Entonces, estamos hablando que básicamente la intención del rojo era siempre perseguir a Pac-Man. Era, o es, perdón, el fantasma más agresivo de Pac-Man, y está programado para eso, ¿no? Para que la velocidad del rojo era la única que aumentaba cuando había cacería y disminuía cuando había dispersión. Entonces, el rojo era como ese cazador y se le puso, yo creo que es ese color a propósito, ¿no? O sea, como de sangre, como eso. Pacu, hola, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estamos? Aquí hablando un poquito de la historia de la inteligencia artificial dentro de los videojuegos y estamos tocando el tema de Pac-Man. Entonces, como les iba diciendo, el rojo fue programado con este sentido, que tiene mucho más sentido en el significado japonés, que es perseguidor o perseguidora, o cazador o cazadora, que realmente el significado de la personalidad que tenía en América, ¿no? Que se llamaba sombra. Entonces, básicamente, a medida que avanzaba el juego, se convertía Blinky, se convertía en un fantasma mucho más agresivo en ese sentido, ¿no? ¿Y qué hacía o cómo lo hacía Blinky? Bueno, pues lo que hacía Blinky, o lo que hacía el fantasma rojo, es que él calculaba la trayectoria con vectores. ¿Qué hacía? Lo que decía es, ok, Pac-Man está aquí, ¿cuál es el vector abajo o arriba que es más corto para mí? Y entonces él decía, ok, el vector o la línea recta que puedo trazar de arriba del siguiente espacio mío hacia arriba o hacia abajo, ¿cuál es la línea recta más corta para poder llegar a Pac-Man? Y entonces de esta manera él decidía hacia dónde ir. No era tan sencillo, ¿no? No era tan fácil el hecho de simplemente decir, pues síguelo. No, sino que Blinky lo que tenía es que siempre intentaba ir por la ruta más corta hacia donde estaba Pac-Man con esta sutil programación. Tenía sus problemas como todos los fantasmas, porque obviamente en esa época esta programación fue titánica. Imagínensela, o sea, imagínense en ese momento haber programado esta cantidad de, no sé cómo decirlo, esta cantidad de algoritmos, esta cantidad de lógica de programación en ese momento. Fue una explotadera así, boom, ¿no? Así es, así, gracias, Cluban ahí por darnos, lo estamos leyendo, claro que sí, pueden participar, o si han jugado en algún momento Pac-Man, si tienen alguna experiencia o algo así, cuéntanos en el chat y aquí lo platicamos un ratito. Acuérdense que siempre interactuar está sabroso. Entonces, continuando con eso, Blinky hacía esta programación, ¿no? Pero nos vamos al otro, que era el fantasma rosa. Y déjenme nada más ponerlo de nuevo. El fantasma rosa era, aquí en México, tenía una personalidad que se le llamó Speedy o Veloz, que realmente no correspondía para nada a la personalidad del rosa, porque realmente el rosa nunca era más veloz que los demás fantasmas, ¿no? Y en cambio, en Japón, sí, el nickname de Pinky era el mismo que en América, pero se le puso una personalidad que se llamaba Machibuse, que en traducción era emboscada, emboscador o emboscadora, ¿no? ¿Qué quería decir? El rosa tenía esta función de emboscar. ¿Y qué hacía el Pinky, ¿no? O sea, ¿qué hacía Pinky en ese momento? No se puede mover más rápido que cualquiera de los otros fantasmas, y era lo que les decía, pero
intentaba moverse al lugar que se dirigía Pac-Man. Esto quiere decir que lo que hacía es que él calculaba, calculaba la ruta que era más corta, pero más bien calculaba la ruta más corta hacia donde se iba a dirigir. ¿Qué quería decir? Dice Edward, y sí. Quería decir que el rosa lo que hacía es que predecía o intentaba predecir hacia dónde se iba a mover Pac-Man. Es el que más veces mata, claro, porque normalmente el rojo es el que realmente estabas huyendo de él, pero sabías que todo el tiempo te iba a perseguir. En cambio, el rosa lo que hacía es que predecía hacia dónde te ibas a mover. Era uno de los más feroces de todos los fantasmas en ese sentido. Tenía un problemita en ese sentido y después probablemente lo hablaremos y veremos eso, ¿no? Pero bueno, después la personalidad del azul. ¿Y cuál era el nombre del azul? Aquí en América se le puso como Inky y su traducción era tímido o tímida, que pues no era tanto como en Japón, ¿no? En Japón era Aosuke, su nombre, y su descripción de su personalidad se llamaba Kimagure. Y Kimagure quería decir caprichoso o caprichosa en ese sentido, ¿no? ¿Y qué hacía el azul? Bueno, pues el azul lo que hacía es que siempre que el rojo estaba cerca de Pac-Man, él intentaba hacer la intersección entre el rojo y él, para que lo que pasa es que cerrara el camino hacia donde se estaba dirigiendo Pac-Man. ¿Qué quiere decir? Lo que intentaba era que no la tuvieras fácil, que no estuvieras escapando todo el tiempo del rojo y que si por ejemplo el rosa estaría aquí, pues sabías que el rosa te iba a predecir hacia dónde ibas a ir, pero sabías que si te ibas al lado derecho y el rosa estaba hacia el lado izquierdo, pues no te alcanzaría y simplemente estabas como intentando siempre tener al rosa del lado de donde estaba el rojo para poder escapar. Y en cambio el azul lo que intentaba hacer era trazar una coordenada del rojo con él mismo y hacer una especie de, ¿cómo se le podría decir? Tijera, emboscada, no sé, en ese sentido, para poder matarte, ¿no? Y por último tenemos el fantasma naranja, ¿vale? Y el fantasma naranja, que aquí en América se le conocía como Clyde, y era como tímida. Era un poquito más parecido al significado que tenía en Japón definitivamente. En Japón se le llamaba Gusuta y su personalidad era Otoboke, que significaba fingiendo ignorancia, ¿vale? Si juegan Pac-Man van a ver que lo que hace el naranja es que pareciera que está en su rollo. Ese ni te pela. El naranja está así como bien buena onda, dando vueltecitas por allá. Se ve que no va a pasar nada con él, que no tienes que preocuparte, ¿no? Pero lo que hacía es que al principio pareciera que estaba en lo suyo, que no iba a pasar nada, pero lo que hacía es que al cambiar constantemente de dirección, cuando se encontraba a 8 casillas de Pac-Man, iba tras él. ¿Qué quiere decir? Que él, a pesar de que estaba por el mapa, si te lo encontrabas o estabas demasiado cerca de él, iba por ti. Y cuando se acercaba demasiado a 4 casillas tuyas, lo que hacía es que hacía como si se retirara y se iba a su lado del mapa, donde estaba la casilla que ya lo veíamos, que era la superior izquierda. Entonces lo que hacía es que constantemente te estaba como cazando, se retiraba. Cazando y se retiraba. Cazando y se retiraba. Esa era la gran habilidad que tenía el fantasma rosa. Ahora dirán, bueno, ¿y por qué creemos que esto es inteligencia artificial, no? Porque yo creo que la inteligencia artificial intenta dotar de algo exclusivo, humano, a una máquina.
y algo exclusivo, humano, es la personalidad. Eso quiere decir que estos 4 fantasmas dentro de Pac-Man tenían una personalidad propia. Y unos podrán decir, bueno, es que le pusieron ese adjetivo solamente, pero no tiene por qué. Pero realmente se comportaban de esa manera, de esa personalidad. La personalidad probablemente era muy pequeña, ¿no? En ese sentido. Dice Dams, nunca pensé que un juego tan sencillo a la vista era tan complejo y una brutalidad para la... No, o sea, era... Yo también, o sea, de la misma manera, Dam. O sea, yo cuando leí el artículo, porque de hecho hay un artículo que una persona saca que está en japonés y que después lo traducen al inglés. Y lo que les estoy mostrando es solamente un pequeño ápice, así la punta del iceberg de lo que tiene de inteligencia artificial el Pac-Man. No se le puede ni siquiera, o sea, yo creo que no llego ni siquiera al 50% de la inteligencia artificial que tiene esto y de la dificultad de haberlo programado. O sea, es brutal, así, brutal totalmente. O sea, Namco, mis respetos, y no me acuerdo la persona que lo desarrolló, que ahorita exactamente en este momento se los digo, que fue Shigechi Ishimura. Dios. Esta persona es Dios totalmente dentro de los videojuegos. O sea, está cañoncísimo. Pero entonces, estamos hablando que en esa época, en 1980 exactamente cuando nací yo, ya teníamos una esperanza, o por lo menos teníamos un vistazo de lo que queríamos lograr a futuro en la inteligencia artificial, ¿no? Y había personas que lo estaban logrando y había personas que lo estaban plasmando dentro de eso, ¿vale? Ahora, ¿y qué hay después de eso, no? O sea, ¿qué hay después de esto? Bueno, pues hay un juego que se llama The Dwarf Fortress, que es como la fortaleza de los enanos. Hola, Ux, ¿cómo estamos? Desde Buenos Aires, bienvenido, bienvenida. Gusto tenerte por acá. Estamos hablando un poquito de la inteligencia artificial dentro de los videojuegos. Empezamos con un poquito de historia, con uno de los videojuegos más clásicos que fue Pac-Man, y ahorita vamos a ver uno de los juegos que a mí en lo personal, si Pac-Man les voló la cabeza, esta cosa es otro mundo, ¿no? Este es el papá de todos los pollitos. Este juego es lo que podríamos llamar como la inspiración de Minecraft, no sé, de cualquier juego, de No Man's Sky, de cualquiera que piensen en este momento que tiene una inteligencia artificial, de Sims, lo que sea. Este juego es el juego. La primera vez que fue sacado, así como lo ven en las gráficas, estaba en modo ASCII. Las personas que lo desarrollaron, un estudio indie que lo desarrolló, y lo desarrolló, el estudio se llamaba By 12 Games o 12 Games, y las dos personas que lo desarrollaron eran Tarn Adams y Zach Adams, junto con otras personas que estaban por ahí, pero ya eran como los directores de este juego, ¿vale? ¿Y por qué este juego es tan revolucionario? O sea, ¿qué tiene tan revolucionario? Bueno, pues el juego es una fortaleza de enanos, y el juego lo que hace es que cada vez que tú empiezas una partida, la partida, lo que hoy llamamos proceduralmente, bueno, en el 2006 ya lo hacía, y este juego lo hacía, y entonces lo que hace es que empieza a formar un mundo, pero no solamente el mundo, o sea, no solamente pone los animales, no solamente pone los biomas, no solamente pone los enanos, no. O sea, crea una historia de décadas atrás. ¿Han visto El Señor de los Anillos? Ah, bueno, pues así, en la época tercera de Durin el Grande se llevó a cabo una guerra que mató a los enanos, o que lucharon por... Y crea toda una historia de décadas atrás. De décadas. Y que aparte de todo influyen en
el juego actual que estás jugando. El juego no tiene como tal el ganar. Eventualmente vas a perder. Eventualmente vas a morir y todos tus enanos probablemente van a morir. ¿Vale? ¿Y qué tiene de bueno? O sea, pues el juego se le apodó, se le aponó con una frase de que morir es divertido. Porque realmente era lo mejor que había. Pero ¿por qué dices, ay, me van a preguntar, bueno, Proteo, ¿y qué tiene de especial, no? ¿Por qué es tan importante la inteligencia artificial? Bueno, pues este juego tiene millones y millones y me encantaría que vieran y lo vieran en Steam, por ejemplo. Ya hay una actualización del videojuego que hace una remasterización y que no se ve como en código ASCII, se ve un poquito mejor en ese sentido. Descárguenlo, véanlo, es una pasada, tiene una comunidad impresionante, pero aparte de todo tiene unas historias de miedo en ese sentido, ¿no? Y voy a pasar a poner solo las historias porque no podría analizar el juego como lo hice con Pac-Man, porque tiene mecánicas de fluidos, tiene mecánicas de gravedad, tiene mecánicas de personalidad, cada enano tiene su personalidad. Tú cuando creas o empiezas el juego tienes que administrar esta fortaleza de enanos, darles de comer, decirles quién va a trabajar, quién no va a trabajar, qué va a hacer, qué no va a hacer. Y tiene día y noche y los enanos toman ciertas actitudes porque obviamente tienen personalidades cada uno y pueden enamorarse y tener otros enanos y cosas por el estilo, ¿no? O sea, es un juego súper completo y no podría terminar en ese sentido. Pero, por ejemplo, les voy a poner ahí algunas de las historias que hay dentro del internet, ¿no? Y las voy a leer en todo caso, ¿no? Embarcados en un entorno salvaje, todos los animales están agitados y golpean a mis enanos a golpes, sin previo aviso. 3 de los 7 iniciales enanos murieron en el primer mes debido a los ataques de los jabalíes agitados y reyesuelos gigantes agitados. Recibió una ola de inmigrantes y antes de que un niño pudiera entrar, los reyesuelos lo atacaron y ahora está desaparecido, ¿no? Y otra de las historias dice, un par de mis enanos en la taberna no les gustó la música de uno de los bardos, así que terminaron matando al bardo a golpes, ¿no? Y una de las historias más perturbadoras que se puede leer en internet es la de el niño que se cura, entre comillas, en un de su forma de ser, en una trampa de muerte, o se le llamaba de esa manera, ¿no? Resulta que el cuate pues estaba en una partida, o la persona esta estaba en una partida, y en la partida había un niño enano que era el acabose, o sea que a todos golpeaba, la personalidad que le puso la partida en ese momento era brutalmente despiadada, ¿no? Mataba a los animales, golpeaba a los guardias, los molestaba, les hacía que sus estadísticas fueran hacia abajo, llegaba a matarlos. Dice, Time, ¿qué quiere jugar Minecraft conmigo? Adelante, adelante, debemos tener una comunidad por ahí, o sea, seguramente hay alguien por ahí, pero este es el papá de Minecraft, he de decirlo. Entonces, lo que hizo este cuate, porque de repente llegó una manada de gatos salvajes que empezaron a causar problemas en su fortaleza de enanos, y lo que decidió hacer es que metió al niño y a los gatos en una cosa que se llamaba la fortaleza de la muerte, donde recibía hordas de diferentes enemigos y pues tenía que sobrevivir o ver qué pasaba, ¿no? Al final, después de meses, se dio cuenta que 2 de los gatos se convirtieron en amigos del niño. Y pues no le importó porque la verdad estaba satisfecho de haberse librado tanto de los enanos como del chamaco que era totalmente el acabose, ¿no? Pero después de 6 meses, el niño se convierte en amigo de todos los gatos, de 20 gatos, y es liberado por los enanos porque creen que es suficiente castigo, y cuando regresa está totalmente rehabilitado y el niño se convierte en un modelo a seguir en la fortaleza enana, ¿no? Ahora,
me van a decir, bueno, pero pues esto está padre, ¿no? O sea, tiene ciertas cosas bastante buenas. Pero recordemos por qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta que les dije al principio del stream? ¿Por qué los videojuegos no tienen tanta inteligencia artificial? Bueno, pues la anécdota más sonada de la fortaleza de enanos es que en un momento dice Zain, es que llegué tarde y me perdí un poco. No te preocupes, Zain. Acuérdate que tienes la repetición aquí. Puedes darte un clavado cuando terminemos para ver la primera parte. Estuvimos hablando un poquito de lo que es Pac-Man. Y estamos hablando de por qué los videojuegos no tienen tanta inteligencia artificial como ha crecido la inteligencia artificial. No es que no la tengan, pero no la tienen tan desarrollada. ¿Y por qué? Entonces vimos los primeros juegos de inteligencia artificial, que fue Nimbo, una máquina que se desarrolló en 1950, o 50 y algo, perdón, y después vimos Pac-Man, que fue de 1920, y después saltamos a la Fortaleza Enana, que es del 2006, que este es el simulador, es el papá de los pollitos de los simuladores en ese sentido, ¿no? Entonces, pero hablando de todo esto, quisiera decirles, o sea, imagínense que llegó un momento cuando salió el videojuego que los desarrolladores empezaron a tener quejas. O sea, quiere decir que les empezaron a llegar miles y miles y miles y miles de cartas diciendo, oigan, su juego está mal, porque lo que pasa es que los gatos del juego se están muriendo. ¿Por qué programaron a los gatos para que se murieran? Y los desarrolladores dijeron, es que no hicimos eso. Nosotros no programamos a los gatos para que se murieran, ¿no? Entonces los programadores tuvieron que clavar en el código y decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué los gatos se están muriendo? Y no nada más era en una partida, sino en todas las partidas se estaban muriendo. En todos los mundos que se generaban, eventualmente los gatos empezaban, a morir. Y dijeron, bueno, pues algo debe estar mal, ¿no? Bueno, pues resulta que ellos programaron también la mecánica de fluidos y también la mecánica de animales, que lo que pasaba es que los enanos, como clásicos enanos, en la noche, ya una vez que terminaban su jornada, pues lo que hacían es que se iban a la taberna, ¿no? ¿Y qué hacen los enanos mejor? Pues beber cerveza y comer, ¿no? Entonces en la taberna pues, se ponían a tomar, se embriagaban, y lo que pasaba es que ellos tenían un aguante ya predefinido del alcohol muy alto. Entonces, pero obviamente programaron a los enanos pues para que después de cierta cantidad de congestión alcohólica pues ellos vomitaban y en algunas ocasiones pues se desmayaban y quedaban todos tirados en el suelo, ¿no? Pues resulta que los gatos se metían a la taberna y entonces caminaban encima de toda esta cerveza que se caía, encima de todo esto de que vomitaban los enanos. Y cuando llegaban a su madriguera de los gatos o a su casa de los gatos o donde vivían los gatos, pues ¿qué hacen los gatos? ¿No? Pues se lamben las patas, ¿no? Se acicalan. Entonces los gatos se acicalaban, pero como tenía mecánica de fluidos, las patitas estaban llenas de cerveza. Y entonces los gatos se emborrachaban, pero ellos no tenían una cantidad muy alta para soportar la ingesta del alcohol. Y por eso es que los gatos se empezaban a morir. Entonces, sí, Dams, increíble, perfecto, ¿no? O sea, y ahí, entonces los desarrolladores, una vez que hicieron todo el análisis del código y una vez que hicieron la prueba de testeo del por qué se estaban muriendo los malditos gatos, que no sabía por qué se estaban muriendo, pues tuvieron que hacer una actualización en eso y tuvieron que decirle a los jugadores qué es lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, si quieres que no se mueran tus gatos, pues no los dejes pasar a la taberna, y tuvieron que hacer algo para que impedir, o que más bien la gente pudiera poner algo para impedir que entraran los gatos dentro de la taberna para que no se les murieran, ¿no? Entonces, este juego es realmente brutal, así, brutal totalmente. Pero ¿qué pasa?
de este salto del 2006, ahora yo les pregunto, ¿por qué al día de hoy la inteligencia artificial ha crecido tanto? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué antes no podíamos hacer que la inteligencia artificial fuera tan increíble como es ahora? ¿No? ¿Y a qué se debe? O sea, ¿cuál es el cambio que hubo? ¿Qué descubrimos? ¿Qué no descubrimos? ¿Qué fue lo que nos llevó al hecho de poder hacer lo que hoy hacemos con la inteligencia artificial? Bueno, pues para poder meternos un poquito más para el final de este stream, para el final de lo que vamos a ver en el stream, es ¿cuál fue el problema? Bueno, pues para saber cuál fue el problema, tenemos que ubicar una cosa. El procesador que tiene nuestra computadora, laptops o lo que sea, trabaja con unas cosas que se llaman núcleos. Pero cuando desarrollaron el CPU, lo que dijeron es, oigan, vamos a intentar hacerlo todo basado en humanos, ¿no? Y les pregunto, ¿nosotros como humanos podemos hacer cosas simultáneas o tenemos que hacerlas en orden, secuencialmente? ¿Ustedes qué creen? ¿Que podemos hacerlas simultáneas o que podemos hacerlas secuencialmente? Bueno, pues resulta que la respuesta es que podemos hacer ambas. Ahorita en este momento yo estoy hablando y estoy respirando y estoy leyendo y estoy poniendo atención en lo que están haciendo y estoy escuchando la música. Hay ciertos de nuestros patrones de comportamiento y hay ciertas cosas dentro de la psique humana que permite que algunos estímulos y algunos pensamientos sean paralelos, que pueda hacerlos al mismo tiempo. No dejo de respirar porque hablo, o no dejamos de parpadear porque hablo. Pues si no, imagínense, sería horrible, ¿no? Así de, espérame tantito, tengo que parpadear. Y te callarías, ¿no? O espérame, tengo que respirar otra vez, ¿no? Sería horrible. Bueno, desgraciadamente o afortunadamente tenemos esa capacidad de hacerlo paralelo, pero también tenemos la capacidad de hacerlo secuencial. ¿A poco cuando ustedes están resolviendo una ecuación matemática súper difícil en la escuela podían hacer otra cosa? No, les costaba mucho trabajo, ¿no? Y nos teníamos que poner así en el papel y era así de... y hasta nos clavábamos, ¿no? Alguien podía estarnos hablando, alguien podía estar, pero si estábamos totalmente clavados en la operación, solo podíamos hacer una sola cosa. Quiere decir que hay ciertos procesos en nuestro pensamiento humano que lo podemos hacer secuencialmente y otra que lo podemos hacer paralelamente. Cuando los desarrolladores de computadoras pensaron en esto, lo que hicieron es que dijeron, ok, a ver, espérate, wait. ¿Cuál es la manera mejor de hacerlo, o la más fácil, o la que nos va a causar menos problemas? No, pues vamos a hacerlo secuencial. Porque todos sabemos que hacer las cosas paralelas y permitir que todo sea paralelo va a conllevar un riesgo muy grande. Va a conllevar que todo se deshaga, ¿no? No puedo hacer que la pestaña de Windows con la pestaña de esto y el procesamiento de esto y entonces que abras tantos procesamientos al mismo tiempo que de repente la máquina va a explotar. Te voy a permitir abrir cierta cantidad de procesamientos conforme núcleos tenga dentro del procesador. Pero realmente la CPU, ¿cómo funciona? Es que es secuencial. Quiere decir que en nuestro procesador de nuestra computadora, por eso se aparecen unas ventanas azules que no voy a decir, pero realmente por eso el procesador de nuestra computadora lo que hace es que hace las cosas secuencialmente. Las hace tan rápido que a veces creemos que las hace en paralelo o utiliza los otros núcleos para poder emular eso del paralelo para poder hacer varios, pero solo tenemos 8 núcleos a lo máximo para poder hacerlo. Entonces, realmente
el procesamiento de la inteligencia artificial como lo conocemos hoy en día, lo que necesita es una velocidad de procesamiento muy rápida. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos muchas matemáticas, enormes cantidades de ecuaciones matemáticas desarrollándose al mismo tiempo. Entonces, realmente pensar en una inteligencia artificial en el pasado era casi imposible. Era ridículo, porque realmente el hecho de tener un procesamiento que era secuencial, pues no te permitía llegar más allá. Y van a decir, ¿y por qué pones aquí en la gráfica que estás mostrando un GPU, Proteo? ¿Qué no el GPU es para jugar videojuegos? ¿Qué no es para eso? Bueno, pues el GPU lo que es que es un procesador que está enfocado en la renderización de gráficos. Y la renderización de gráficos no es otra cosa que matemáticas. Y para poder hacerlo, lo que hicieron las personas de los GPUs es que dijeron, ok, nosotros no nos vamos a enfocar en todas las tareas que hace la CPU, no nos vamos a enfocar en que va a abrir el Word, ni en que va a trabajar con programando, ni que nada por el estilo. No, nosotros lo único que queremos es pintar píxeles con vectores, y entonces tenemos que hacer operaciones matemáticas constantemente y lo más rápido posible. Entonces lo que dijeron es que vamos a poner un procesador que tenga miles de cores en vez de solamente 8 cores, sino vamos a ponerle miles de cores que estén especificados en la tarea de las matemáticas para poder pintar videojuegos. ¿Por qué creen que se pusieron a hacer las criptomonedas? ¿Y por qué las criptomonedas necesitaban tarjetas de video? ¿Alguien lo sabe? ¿Allí en el chat? ¿Alguien tiene la idea de por qué necesitaban esas tarjetas de video, las criptomonedas? ¿Por qué es que las criptomonedas, y en ese momento cuando surgió todo este boom, por qué hubo escasez de tarjetas de video? ¿Qué tenía que ver? O sea, ¿para qué lo necesitaban? Bueno. Lo que se quería hacer con las criptomonedas es que las criptomonedas necesitaban tener, aquí Dam dice, creo que son para resolver bloques, puede ser, más o menos. Cuello de botella, excelente stream, muchas gracias. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida. Más o menos, Dams, pero te voy a poner así. ¿Cómo harías para que una moneda digital, o vamos a poner una estampa que vendieras digitalmente, no pudiera ser replicada por alguien más? Que tuviera un sello único que solo tú pudieras descifrar, y que tuviera ese sello único para que nadie más la clonara y entonces dijera, yo tengo tu misma criptomoneda, sino que tú solo tuvieras esa criptomoneda. Bueno, pues mucho de eso en realidad viene de esa palabra de cripto o de criptografía o encriptar ciertas cosas. Y la encriptación normalmente se basa en sacar números que jamás van a poder ser repetidos. Un ejemplo, vamos a suponer que yo quiero, con los números primos, agarrar un número primo y ponerle una fórmula, y con eso voy a sacar una criptomoneda. Yo sé que ningún número primo se va a repetir. Pero ¿qué pasa después de el número primo 20.280.288 billones? Para calcular el siguiente número primo, la ecuación matemática necesita un nivel de procesamiento exagerado. Entonces, pues la GPU hace exactamente eso. La GPU hace operaciones matemáticas tan rápido
que la ocupaban para poder farmear o generar criptomonedas. Encriptarla de alguna manera. Así es, Dams, ¿no? Entonces, por eso es que hubo una escasez en medio de la pandemia y un poquito antes, cuando surgieron las criptomonedas. Por eso es que hubo escasez de GPU, porque todo mundo lo que quería hacer era generar criptomonedas. Y la única manera de generarlas rápidamente era por medio de la GPU. Entonces lo que hacían es que se cortaban la 3080, la 2080, que era la que en ese momento creo que estaba, la ponían en un gabinete y le decían al procesador de cálculo, utiliza el procesamiento de la GPU para poder hacerlo. De esta manera podían lograr calcular el siguiente número primo para hacer la operación y hacerlo lo suficientemente rápido como para empezar a tener criptomonedas para todo el mundo. Es decir, casi imprimían un billete que no podía ser falsificado. De esta manera, y por eso, es que en nuestros tiempos la inteligencia artificial ha crecido tanto. Gracias a la GPU. Gracias a los videojugadores. Realmente, no lo pueden negar. Somos la punta del iceberg para la inteligencia artificial. Si nosotros no hubiera surgido la inteligencia artificial. O sea, si nosotros, ¿por qué? Porque al intentar subsanar la necesidad de los videojugadores, indirectamente las empresas generaron un procesador capaz de resolver matemáticas súper rápidas en milisegundos, en nanosegundos, brutalmente. Y por eso es que hoy en día tenemos la inteligencia artificial. Por eso es que no había podido avanzar. Por eso es que no había podido surgir la inteligencia artificial. Por eso es que vemos estos esfuerzos que ahora vimos con Pac-Man y con la fortaleza de los enanos, que lo vimos y que se tardaron años en desarrollarse, pero que realmente no son más que los primeros trabajos para poder hacer la inteligencia artificial. Ahora, me gustaría ya responder la pregunta que tenemos y me gustaría responder la pregunta de lo que fue este chat, de lo que fue este stream, ¿no? Dice Cuello de podemos pensar que es como la nueva rueda. Así es, así es, así es, así es. Que seguramente como todo, ¿no? O sea, como todo, Cuello de, o sea, los mayores inventos se descubrieron por un error. Pues esto fue igual, ¿no? O sea, todos dijeron, sí, vamos a sacarles nuestros procesadores para la gente que son gamers, para que puedan hacer juegos más grandes y más bonitos, ¿no? Y no se dieron cuenta que en el transcurso de llevar a cabo esas tarjetas de video, generaron lo que necesitamos para la inteligencia artificial. Dado que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un procesador lo hacemos más pequeño y más potente? Estamos llegando al punto en donde la física no lo puede definir. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de potencia y pequeño? ¿Qué genera la energía? Cada vez que hay más energía, ¿qué se genera? Calor. Es indudable. Entonces, por más que hagamos más pequeños los procesadores, pero más potentes, generan más calor. Llega un momento en donde no vamos a poder hacerlos más pequeños ni más potentes porque van a generar demasiado calor. Y en ese momento ya entrará la computación cuántica y todo ese tipo de cosas, o tendremos que averiguar de qué manera podremos solucionar ese problema, ¿no? Pero definitivamente tenemos un dilema que fue resuelto por los videojuegos. Para mi punto de vista, o sea, no quiere decir que así haya pasado, pero para mi punto de vista, por los videojuegos. Ahora, ¿qué pasa después de eso?
Y ahí me gustaría, pues, probablemente hasta vamos a durar un poquito menos del stream, probablemente hasta, no creo que ocupemos las 2 horas realmente del stream, pero bueno, el chiste no es agrandar este discurso para que ustedes se aburran y para que nosotros, ¿cómo se llama? Llenemos un espacio, ¿no? Sino para que nos divirtamos juntos, para que se lleven algo de aprendizaje por acá y también nos retroalimentemos todos, ¿no? ¿Qué pasa con los juegos de hoy? ¿Qué pasa con los juegos de ahora? Porque la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué vimos el Dwarf Fortress o la Fortaleza de Enanos y vimos Pac-Man? ¿Alguno de ustedes me puede decir algún videojuego que tenga una inteligencia artificial muy diferente a la que acabamos de ver? No Man's Sky. No Man's Sky generó millones de mundos proceduralmente, mandando sondas a su extenso universo para que los planetas fueran generados por medio de la inteligencia artificial. Los Sims es igual que The Dwarf Fortress, o sea, que la Fortaleza de Enanos, ya lo habíamos hecho. Ya en el 2006 ellos generaron proceduralmente planetas y los Sims ya generaron personalidades dentro de los enanos que ellos podían manipular y que tú podías decirles qué podían hacer. Sí tiene un ápice, no lo voy a decir, no voy a decir que no, pero sí tiene un ápice un poquito más arriba de inteligencia artificial, pero no lo esperado para este salto tan grande que hemos visto en la inteligencia artificial. Shadow of the Mordor, con el sistema Nemesis. ¿Algunos de ustedes lo ha jugado? Y supo del sistema Nemesis que está dentro del Shadow of the Mordor. Shadow of the Mordor tiene una cosa que es el sistema Nemesis, que lo que hace es que cuando tú peleas contra un orco, este orco te recuerda y te lo puedes encontrar más adelante y te va a decir, yo me acuerdo que tú me derrotaste y todo, y ahora él creció, él subió de nivel, él ahora es un mandamás y va a recordarte. Es buenísimo, es que sí es buenísimo el juego. Pero tampoco es que sea la revelación en inteligencia artificial, nos lo vendieron así, pero no quiere decir que sea mala, pero no es tan grande. Red Dead Redemption 2, ¿no? El juego que proceduralmente se genera, le da personalidad a todos y todos empiezan a hacer lo suyo, ¿no? El que va a sacar a las vacas, el que es el del ganado, el que es el que corta la siembra, todo, ¿no? Todo el mundo está vivo. Y está vivo y está pasando frente a nuestros ojos y nosotros somos una parte de ese gran mundo, ¿no? O Metal Gear Solid, que cuando lo anunciaron fue así de, es que ahora los enemigos cuando te ven lanzan la alarma y aparte de todo, si están en la noche, ellos solos se ponen la visión nocturna. La revolución de los videojuegos, ¿no? La revolución con la inteligencia artificial. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué fregados no lo hemos visto? ¿Por qué no hemos visto ese avance impresionante? ¿Se imaginan un videojuego en donde lo sacaran y fuera un videojuego de peleas que entre más se entrena con todos los jugadores en línea de todo el mundo, es más difícil ganarle? ¿Que llegaría un momento en donde nadie le podría ganar? ¿Se imaginan un videojuego en donde la inteligencia artificial tomara decisiones, un juego de terror, para poder asustarte más basado en tu experiencia, en lo que eres tú? Perturbador, ¿no? La respuesta más básica del por qué no tenemos la inteligencia artificial en los videojuegos, dice Dams, una locura sería. Sí, claro, sería una locura. Ese es el por qué que no tenemos la inteligencia artificial dentro de los videojuegos. El por qué es que definitivamente los desarrolladores no quieren que se les salgan de las manos. No les gusta y no es factible para ellos
que se tomen decisiones que ellos no van a tomar, como la de los gatos dentro de la fortaleza de enanos. Porque eso fue un accidente feliz. Pero imagínense que no fue un accidente feliz, ¿no? Imaginen que hiciera la inteligencia artificial algo inmoral. O algo que moralmente sí no está bien visto. O que superara ciertas barreras que no debería de superar. Un juego de miedo que pueda leer tu Facebook y sepa a qué le tienes miedo o quiénes son las personas que más amas para provocarte miedo. ¿Se imaginan? O sea, sería perturbador totalmente, ¿no? Estaría de locura, como dice Dams. Es por eso que no vemos la inteligencia artificial en los videojuegos. Es por eso que no es que no nos atrevamos, pero definitivamente sería muy difícil que alguien tomara esa decisión tan controversial de desarrollar eso. Cuello de botella riendo de sí, es que la verdad estaría cañoncísimo, ¿no? Me acuerdo de una anécdota, a ver si ustedes tienen una. Yo me acuerdo jugando Silent Hill, ¿no? Silent Hill 2. Y estábamos en una televisión en mi cuarto con 2 compañeros, ¿no? Uno de ellos se llamaba Walter. Y si alguno de ustedes ha jugado Silent Hill 2, en algún momento cuando estás dentro del cuarto, él estaba jugando porque le habíamos pasado el control. Era de esos momentos en donde se pasaban el control de un lado a otro porque no teníamos el hecho de jugar en todos lados. Entonces, él estaba jugando con el control y en una de las escenas, cuando vas hacia la puerta, te empieza a rayar en la puerta: no salgas, Walter. Porque el personaje se llamaba Walter. En ese momento mi amigo soltó el control y dijo: no inventen, no, ¿por qué hacen esto? No es divertido, chicos. Y todos, y nosotros así de, pero es que nosotros no hicimos nada, o sea, no es nuestra culpa. No, y él se fue súper paniqueado, dejó de jugar el juego, no lo volvió a jugar en su vida y se salió de la habitación. Entonces, o sea, lo vemos como risa, pero realmente imagínense que, o sea, pudiéramos tener ese tipo de inmersión. No lo niego, como experimento sería una locura, ¿no? Una locura. Pero también tendríamos que ver las implicaciones que tendría cada persona para jugar un videojuego así. ¿Vale? Yo creo que es por eso que no tenemos ese tipo de cosas. No sé qué piensen ustedes. Yo llegué a esa conclusión. Digo, no es que algún desarrollador lo haya firmado con sangre y que todos los estudios digan, no, sí, no podemos hacer juegos con inteligencia artificial. No, o sea, esa es a la conclusión que yo llego. O sea, los desarrolladores no quieren que las cosas se les salgan de las manos. Las grandes empresas no quieren tener problemas de ese tipo y que puedan salir hasta demandados por este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que no vemos una inteligencia artificial. Y aquí la pregunta es, ¿les gustaría? ¿Les llamaría la atención un videojuego con una inteligencia artificial tan avanzada que diera miedo? ¿O que fuera imposible ganarle? Me acuerdo que hace tiempo en Steam salió un jueguito de sacar la piedra de Excalibur. Es ridículo quien lo programó, pero ganó millones de dólares, ¿eh? Dice, Dams dice, algún juego así saldrá indudablemente. Dice, pero desligarán toda la responsabilidad al que juega. Algunas personas juegan por él sentirse algo nuevo. Sí, definitivamente. Yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Dams. Yo creo que va a llegar un momento en donde es como decirlo, las nuevas generaciones están tratando de probar ciertas cosas y romper ciertas fortalezas. Y será un momento en el que ustedes tendrán que decidir, y lo digo ustedes porque probablemente no llegue a mí, pero las nuevas generaciones o nuevas generaciones tendrán que forjar esa barrera, ¿no? Y esos límites en los que sí se puede hacer y que no se puede hacer. Y que no está permitido que se haga. Digo, afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé. En mi generación, la mayoría de las compañías están totalmente definidas en una rectitud. No vemos
juegos con contenido demasiado pornográfico, bla, bla, cosas por el estilo, o cosas demasiado grotescas. Todas las compañías saben que su nicho educa nuevas generaciones y están conscientes de ello. Site, ojalá integren IA rápido, se vuelve muy monótono y aburrido saber las mecánicas de los enemigos y se vuelve fácil pasar la campaña de juego. Es cierto, totalmente, pero aquí tenemos una controversia muy grande. No sé si ustedes lo han visto o no lo han visto, pero Sign, hay mucha gente que no tiene la habilidad suficiente para pasar un Elden Ring, un Dark Souls, un no sé cuál otro, todos estos juegos que son Metroidvanias, o sea, Remnant, Hunt Showdown, y podría seguir y seguir y seguir. Hay gente que no tiene la habilidad para pasarlos. Y hay gente, de hecho, y hay una oleada de personas que lo que están diciendo es: hey, nosotros queremos que el juego sea más fácil porque queremos experimentar la historia que muchos ya han experimentado, pero no somos tan buenos jugando videojuegos. Estoy totalmente de acuerdo que deberían de hacer un videojuego que te permitiera, ¿no? Y decir, ¿lo quieres jugar con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial? O que sea difícil o que no sea difícil, ¿no? Y si es cierto, no digo quitar esa mecánica, tal vez agregar un modo difícil con IA, agregar otro nivel de dificultad para quien... Sí, claro. Sí. Estaría genial, ¿no? O sea, te imaginas así, todos en expectativa, ¿no? Día 1 para el lanzamiento del videojuego. Todas las personas que lo jueguen la primera vez, como va a aprender de todos ustedes, son los únicos que lo van a pasar. Después de los 1000 jugadores va a ser imposible. Quien lo juegue no lo va a poder terminar jamás. No sé, sería medio extraño, pero ahí se los dejo de tarea para eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que por eso no se utiliza más la IA en ese sentido. Estoy de acuerdo con Sign, va a llegar un momento donde vamos a tener que hacerlo y que vamos a exigir más. Y más jugadores también como yo, que me encantan los juegos difíciles, y si no tienen una dificultad moderada o difícil, la verdad es que no me atraen demasiado, pero ciertamente van a ser para un nicho muy, muy exacto, ¿no? Pero bueno, chicas, pues ¿qué les puedo decir? Realmente, llegamos al final del programa porque ese era dar ese contexto o esta información que espero que les haya gustado bastante, espero que se hayan entretenido mucho. Déjenme pasar a Just Chatting. Espero que se hayan divertido bastante, espero que lo hayan gozado como yo lo gocé. La verdad es que me encantó tener que estar investigando. Fue súper divertido. En serio, les recomiendo mucho buscar los documentos de Pac-Man. Les recomiendo mucho darse la vuelta por The War Fortress, la Fortaleza de Enanos, está en Steam. Y pónganme en los comentarios qué juegos les gustaría o qué les gustaría que fuera el próximo, Las Cuatro Escobas, el próximo programa. La verdad es que todavía no lo tengo así al 100% definido. Me va a matar por ahí la voz de mi conciencia. Por ahí Globan me va a matar. Pero no lo tengo definido aún. No tengo la más remota idea. No tengo la más remota idea de qué vamos a hablar. Pero pónganme en los comentarios qué les gustaría escuchar, qué les gustaría saber de estos. Acuérdense que me encanta mucho esto de la historia con los videojuegos, darnos cuenta de esto. Dice, muchas gracias por toda la información, súper útil y enriquecedora. Pues más que nada eso, muchísimas gracias a ti, Dams, te lo agradezco mucho. ¿Cuándo es el próximo stream? El próximo stream es el último viernes del próximo mes, el mío. Pero ve la cartelera dentro de Globan. Tenemos muchos otros streams que pueden ver. Acuérdense que hay con diferentes invitados, con diferentes personas, hay diferentes temáticas. Nosotros vemos un poquito más como de videojuegos, de historia, bla, bla, y todo esto, pero hay entrevistas, de todo un poquito, ¿no? En ese sentido.
Gracias por todo, excelente, muy entretenido. Gracias, Saint. Gracias, David. Pues gracias a todos los que estuvieron aquí. No me queda más que decirles que, como siempre, me despido en todos mis streams. Que la luz os acompañe y que ilumine su camino por donde quiera que esté, chicos. Cuídense mucho, jueguen mucho. Dice, el próximo stream está en Instagram. El próximo stream, sí, yo lo postearé. Ahí me puedes seguir en Instagram, en Facebook, en todos, como ProtoLife. Ahí lo voy a postear. Que te vaya bien. Gracias, cuídense mucho. Nos estamos viendo y recuerden jugar mucho. Y muchísimas gracias por visitar su posada Las Cuatro Escobas. Nos vemos. Hasta la vista.